Historia número 76. Jerusalén destruida. Han pasado más de 10 años desde que el rey Nabucodonosor se llevó a los israelitas mejor educados a Babilonia. Y ahora, mira, Jerusalén está siendo quemada, y los israelitas que no mueren ahora van como prisioneros a Babilonia. Recuerda, esto es lo que los profetas advirtieron que sucedería si ellos no cambiaban de sus malas obras. Pero los israelitas no escucharon a los profetas. Siguieron adorando a dioses falsos en vez de a Jehová. Así que merecen el castigo. Lo sabemos porque Ezequiel, el profeta de Dios, nos dice las cosas malas que los israelitas hacían. ¿Sabes quién es Ezequiel? Es uno de los jóvenes que Nabucodonosor se llevó a Babilonia más de 10 años antes de esta gran destrucción de Jerusalén. Daniel y sus 3 amigos, Sadrac, Mesac y Abednego, también fueron llevados a Babilonia al mismo tiempo. Mientras Ezequiel todavía está en Babilonia, Jehová le muestra las cosas malas que están pasando en Jerusalén, en el templo. Jehová hace esto por un milagro. Ezequiel, en verdad, todavía está en Babilonia, pero Jehová le deja ver todo lo que pasa en el templo. Lo que ve es terrible. Fíjate en las cosas repugnantes que la gente está haciendo aquí en el templo, le dice Jehová a Ezequiel. Mira las paredes cubiertas con dibujos de culebras y otros animales. Y mira a los israelitas adorándolos. Ezequiel puede ver estas cosas y escribe lo que está pasando. ¿Ves lo que los líderes israelitas están haciendo en secreto? Le pregunta Jehová a Ezequiel. Sí, él puede ver esto también. Hay 70 hombres, y todos están adorando a dioses falsos. Dicen, Jehová no nos ve, se ha ido del país. Entonces Jehová le muestra a Ezequiel algunas mujeres en la puerta norte del templo. Están sentadas allí adorando al dios falso Tamuz. Y mira a los hombres que están en la entrada del templo de Jehová. Hay unos 25. Ezequiel los ve. Están inclinándose hacia el este y adorando al sol. Esta gente no me respeta, dice Jehová. No solo hacen cosas malas, sino que vienen a mi propio templo y las hacen. Por eso Jehová promete, sentirán la fuerza de mi ira, y no lo sentiré por ellos cuando sean destruidos. Solo unos 3 años después que Jehová le muestra estas cosas a Ezequiel, los israelitas se rebelan contra el rey Nabucodonosor. Así que él sale a pelear contra ellos. Después de 1 año y medio, los babilonios rompen a través de los muros de Jerusalén y queman toda la ciudad. La mayoría de la gente muere o van como prisioneros a Babilonia. ¿Por qué ha dejado Jehová que esta terrible destrucción les venga a los israelitas? Porque no han escuchado a Jehová, ni obedecido sus leyes. Esto muestra que es importante que siempre hagamos lo que Dios dice. Al principio se permite que un grupito quede en la tierra de Israel. El rey Nabucodonosor pone a un judío llamado Gedalías a cargo de esta gente. Pero entonces unos israelitas asesinan a Gedalías. Ahora la gente teme que los babilonios vengan y los destruyan a todos por esto. Así que obligan a Jeremías a irse con ellos y huyen a Egipto. Esto deja a la tierra de Israel sin gente alguna. Por 70 años nadie vive en el país. Está completamente vacío. Pero Jehová promete que Él hará regresar a su pueblo al país después de 70 años. Mientras tanto, ¿qué le sucede al pueblo de Dios en la tierra de Babilonia? Veamos.
Parte número 5. Cautiverio a reconstrucción de las murallas de Jerusalén. Mientras los israelitas vivieron en cautiverio en Babilonia, su fe fue sometida a muchas pruebas. Sadrach, Mesach y Abednego fueron echados en un horno ardiente, pero Dios los sacó vivos. Más tarde, tras la derrota de Babilonia por los medos y los persas, Daniel fue echado en un foso de leones, pero Dios también lo protegió cerrando la boca de los leones. Finalmente, Ciro el rey persa libertó a los israelitas. Ellos regresaron a su país precisamente 70 años después de habérseles llevado cautivos a Babilonia. Una entre las primeras cosas que ellos hicieron al regresar a Jerusalén fue empezar a construir el templo de Jehová. Pero muy pronto los enemigos detuvieron el trabajo de ellos. De modo que fue unos 22 años después de haber vuelto a Jerusalén cuando finalmente terminaron el templo. Después aprendemos acerca del viaje de regreso de Esdras a Jerusalén para hermosear el templo. Esto fue unos 47 años después de la terminación del templo. Entonces, 13 años después del viaje de Esdras, Nehemías ayudó a reedificar los muros de Jerusalén que estaban caídos. La parte 5 cubre 152 años de historia hasta ese tiempo. Historia número 77. Nada los hizo inclinarse. ¿Recuerdas haber oído acerca de estos 3 jóvenes? Sí, son los amigos de Daniel, que rehusaron comer lo que no era bueno para ellos. Los babilonios los llamaban Sadrach, Mesach y Abednego. Pero míralos ahora. ¿Por qué no se están inclinando a esta gran imagen como todos los demás? Vamos a ver a qué se debe esto. ¿Recuerdas tú las leyes que Jehová mismo escribió, llamadas los 10 mandamientos? El primero es: no debes adorar más dioses que a mí. Los jóvenes están obedeciendo esta ley aquí, aunque no es fácil hacer eso. Nabucodonosor, el rey de Babilonia, ha llamado a mucha gente importante para que honren esta imagen que él ha levantado. Acaba de decir a toda la gente: cuando oigan el sonido de los cuernos, las arpas y los otros instrumentos musicales, inclínense y adoren esta imagen de oro. El que no se incline y adore será echado en un horno ardiente al momento. Cuando Nabucodonosor oye que Sadrach, Mesach y Abednego no se han inclinado, se enoja mucho. Hace que los traigan a él. Les da otra oportunidad de inclinarse. Pero los jóvenes confían en Jehová. Nuestro Dios, a quien servimos, puede salvarnos, le dicen. Pero aunque no nos vamos a inclinar a tu imagen de oro. Al oír esto, Nabucodonosor se enoja más. Hay un horno cerca y él manda: calienten el horno 7 veces más que antes. Entonces hace que los hombres más fuertes de su ejército aten a Sadrach, Mesach y Abednego y los echen en el horno. El horno está tan caliente que las llamas matan a los hombres fuertes. Pero, ¿qué les pasa a los 3 jóvenes que ellos han echado dentro? El rey mira dentro del horno y se asusta muchísimo. ¿No atamos a 3 hombres y los echamos en el horno ardiente?, pregunta. Sí, eso hicimos, contestan sus siervos. Pero yo veo a 4 hombres caminando en el fuego, dice él. No están atados, y el fuego no les está haciendo daño, y el cuarto parece un dios. El rey se acerca a la puerta del horno y grita: Sadrach, Mesach, Abednego, salgan, siervos del Dios Altísimo. Cuando salen, toda la gente puede ver que no han sufrido daño.
Entonces el rey dice: Alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego. Ha enviado su ángel y los ha salvado, porque nada los hizo inclinarse y adorar a ningún Dios excepto el de ellos. ¿No es este un excelente ejemplo de fidelidad a Jehová para nosotros? Parte 1. A la perdida buscaré. La oveja está totalmente perdida. Mientras pastaba, se alejó de las otras ovejas sin darse cuenta. Ahora no ve al rebaño ni al pastor. Ha quedado sin protección en un valle donde hay depredadores, y se acerca la noche. Pero, de repente, oye una voz familiar, la voz del pastor. Él corre hacia ella, la alza, la envuelve en el pliegue de su vestidura y la lleva de vuelta a casa. Vez tras vez Jehová se compara a un pastor. En su palabra nos asegura: ciertamente buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Ezequiel 34, 11 y 12. Cuidaré de mis ovejas. ¿Quiénes son las ovejas de Jehová? Dicho sencillamente, son las personas que lo aman y le rinden adoración. La Biblia dice: entren, adoremos e inclinémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros somos el pueblo de su apacentamiento y las ovejas bajo su cuidado. Salmo 95, 6 y 7. Los que adoran a Jehová desean ir tras su pastor, como hacen las ovejas, pero no siempre lo logran. A veces, los siervos de Dios son como ovejas dispersadas, perdidas o descarriadas. Aún así, cuando alguien se aleja, Jehová no lo abandona como si fuera un caso perdido. ¿Siente usted que Jehová sigue siendo su pastor? En la actualidad, ¿de qué forma nos cuida Él como un pastor? Nos alimenta en sentido espiritual. Las apacentaré en buenos pastizales, dice Jehová. También asegura: allí descansarán en un buen lugar de pastoreo, y se alimentarán con ricos pastos. Ezequiel 34, 14. El libro del pueblo de Dios. Jehová siempre nos ha dado una gran variedad de alimento espiritual al tiempo apropiado. ¿Se le viene a la mente algún artículo, discurso o video que haya sido la respuesta a sus oraciones? ¿No le hizo sentir que Jehová se interesa por usted? Nos protege y ayuda. Jehová promete: a la dispersada traeré de vuelta, y a la quebrada vendaré, y a la doliente fortaleceré. Ezequiel 34, 16. Jehová da fuerzas a quienes se sienten debilitados o abrumados por las preocupaciones. Él venda a las ovejas heridas para que se curen si alguien les ha hecho daño, incluso si ha sido algún hermano de la congregación. Y ayuda a volver al redil a las perdidas y a las que tal vez estén luchando con sentimientos negativos. Nos busca si nos perdemos. Las libraré de todos los lugares a los cuales han sido esparcidas, dice Jehová. Y además promete: a la perdida buscaré. Ezequiel 34, 12 y 16. Para Jehová, ninguna oveja perdida es un caso perdido. Él nota cuando una de ellas se pierde, así que la busca y se regocija cuando la encuentra. De hecho, Él llama a sus siervos verdaderos mis ovejas, las ovejas de mi apacentamiento. Ezequiel 34, 31. Usted es una de esas ovejas. Haz que seamos de nuevo lo que fuimos antes. ¿Sabe por qué lo está invitando Jehová a regresar a Él? Porque quiere que usted sea feliz. Él promete que derramará muchas bendiciones sobre sus ovejas. Y no son palabras vacías. Usted ya ha visto en su vida prueba de ello.
Recuerde lo que sintió al ir conociendo a Jehová. Por ejemplo, cuando aprendió el nombre de Dios y lo que Él se propone hacer con la humanidad. ¿Se acuerda de cuánto lo fortalecía estar con los hermanos en las asambleas? Y cuando les hablaba a las personas sinceras sobre las buenas noticias de la Biblia, ¿verdad que llegaba a casa feliz y lleno de satisfacción? Puede sentirse así de nuevo. Los siervos de Dios de la antigüedad oraron: haz que volvamos a ti, y volveremos. Haz que seamos de nuevo lo que fuimos antes. Lamentaciones 5:21. La Biblia Latinoamérica. Jehová les respondió, y su pueblo volvió a servirle con gozo. Nehemías 8:17. Él hará lo mismo con usted. De todas maneras, quienes deciden regresar a Jehová se enfrentan a desafíos. A continuación se explican algunos de ellos y cómo podrá superarlos. El video Toda nuestra asociación de hermanos le ayudará a recordar algunas de las alegrías de estar entre el pueblo de Dios. Está disponible en DVD y en jw.org. Vaya a la pestaña Publicaciones, bajo la sección Documentales y Películas. Preguntas de los lectores. En la visión de Ezequiel, ¿a quiénes representan el hombre con un tintero de secretario y los otros 6 con armas desmenuzadoras? Representan a las fuerzas celestiales que tomaron parte en la destrucción de Jerusalén y que también tomarán parte en la destrucción del sistema malvado de Satanás en Armagedón. ¿Por qué hay razones para corregir nuestra manera de entender esta visión? Ezequiel ve en una visión las cosas terribles que se están haciendo en la Jerusalén apóstata antes de que sea destruida en el año 607 antes de nuestra era. Luego, Jehová le muestra las cosas que van a pasar justo antes de esa destrucción. Ezequiel ve a 6 hombres con armas desmenuzadoras o para destrozar. En medio de ellos, hay un hombre vestido de lino con un tintero de secretario. Ezequiel 9, 2 y 3. Este hombre recibe la siguiente orden: pasa por en medio de la ciudad, y tienes que poner una marca en las frentes de los hombres que están suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables que se están haciendo en medio de ella. Entonces, a los hombres con las armas para destrozar se les dice que maten a todos los habitantes de la ciudad que no tengan la marca. Ezequiel 9, 4 a 7. ¿Qué nos enseña esta visión? ¿Y quién es el hombre con el tintero de secretario? Esta profecía se pronunció en el año 612 antes de nuestra era. Su primer cumplimiento tuvo lugar cuando el ejército de Babilonia atacó Jerusalén 5 años más tarde. Jehová permitió que los paganos babilonios destruyeran la ciudad porque los estaba usando para ejecutar su condena. De esta manera, Dios castigó a su pueblo que se había vuelto apóstata. Pero no destruyó a justos con pecadores. Como amaba a los judíos que no estaban de acuerdo con las cosas horribles que ocurrían en la ciudad, tomó medidas para salvarles la vida. Ezequiel no marcó a las personas ni tampoco tomó parte en su destrucción. Los encargados de dirigir dicha destrucción fueron los ángeles. Gracias a esta profecía podemos ver los sucesos invisibles que tuvieron lugar en el cielo. Jehová había asignado a sus ángeles no solo dirigir la destrucción de los malvados, sino también separar a los justos para que sobrevivieran. La nota a pie de página dice: aunque no recibieron una marca literal en la frente, hombres como Baruch, el secretario de Jeremías, Ebed-Melech, el etíope, y los recabitas se salvaron. Todos ellos recibieron una marca simbólica para sobrevivir. Fin de la nota. Antes pensábamos que, en el cumplimiento actual de esta visión, el hombre con el tintero de secretario representaba al resto ungido. Creíamos que los que aceptaban el mensaje de las buenas nuevas recibían una marca para sobrevivir. Pero en estos últimos años, se ha hecho evidente que esta explicación debía actualizarse. Según Mateo 25, 31 a 33, Jesús es quien juzga a las personas.
Él se encargará del juicio final durante la gran tribulación, cuando separe a las personas parecidas a ovejas que sobrevivirán de las semejantes a cabras que serán destruidas. En vista de esta aclaración, ¿qué lecciones aprendemos de la visión de Ezequiel? Hay por lo menos 5. 1. En los años previos a la destrucción de Jerusalén, Ezequiel y Jeremías se encargaron de avisar a la nación de lo que iba a ocurrir, tal como había hecho antes Isaías. Hoy, Jehová usa a un grupo pequeño de siervos ungidos para alimentar a su pueblo y dar una advertencia antes de que comience la gran tribulación. Por su parte, todos los domésticos de Cristo colaboran en proclamar este mensaje. 2. Ezequiel no tomó parte en marcar a las personas para que sobrevivieran, y tampoco lo hacen los siervos de Dios hoy día. Ellos solo llevan el mensaje de Jehová, que es una parte de la predicación que realizan bajo la dirección de los ángeles. 3. En los días de Ezequiel, nadie recibió una marca literal en la frente, y hoy tampoco. ¿Qué tienen que hacer las personas para recibir la marca simbólica y sobrevivir? Tienen que aceptar el mensaje de las buenas nuevas que predicamos, vestirse de la personalidad cristiana, dedicarse a Jehová y apoyar lealmente a los hermanos de Cristo. Durante la cercana gran tribulación, quienes hagan eso recibirán la marca para sobrevivir. 4. En nuestros días, el hombre con el tintero de secretario representa a Jesucristo. Él es quien en realidad pondrá la marca a los que sobrevivirán. La gran muchedumbre recibirá la marca durante la gran tribulación, cuando Jesús declare que sus miembros son como ovejas. Entonces tendrán la perspectiva de vivir para siempre en la tierra. La nota a pie de página dice: los ungidos fieles no necesitan recibir esta marca para sobrevivir. Ellos recibirán el sellado final antes de morir o antes de que comience la gran tribulación. Fin de la nota. 5. En nuestros días, los 6 hombres con armas para destrozar representan a los ejércitos celestiales de Cristo con Jesús mismo a la cabeza. Ellos destruirán pronto a las naciones y eliminarán toda la maldad. Entender estas valiosas lecciones fortalece nuestra confianza en que Jehová no destruirá a los justos junto con los malvados. También nos recuerda la importancia que tiene hoy la obra de predicar. Todo el mundo necesita escuchar el mensaje de advertencia antes de que llegue el fin. Fin del artículo. Preguntas de los lectores. ¿Qué representa la unión de los 2 palos que se menciona en el capítulo 37 de Ezequiel? Jehová le dio a Ezequiel un mensaje de esperanza. Prometió que unificaría a la nación de Israel cuando ésta regresara a la tierra prometida después del cautiverio. Con este mensaje, también profetizó la unificación que el pueblo de Dios experimentaría en los últimos días. Jehová le pidió a Ezequiel que escribiera algo en 2 palos. En uno debía escribir: para Judá y para los hijos de Israel sus socios, y en el otro, para José el palo de Efraín y toda la casa de Israel sus socios. Los 2 palos llegarían a ser uno solo en la mano de Ezequiel. Ezequiel 37, 15 a 17. ¿Qué simboliza Efraín en esta profecía? Jeroboam, el primer rey del reino de 10 tribus del norte, pertenecía a la que llegó a ser la tribu dominante, Efraín. Como su nombre indica, esta tribu provenía de Efraín, el hijo de José. José recibió una bendición muy especial de su padre, Jacob. Por eso, era apropiado que el palo que representaba a este reino de 10 tribus se llamara el palo de Efraín. En el año 740 antes de nuestra era, mucho antes de que Ezequiel escribiera esta profecía, los asirios conquistaron el reino del norte y se llevaron cautivos a sus habitantes. Así que, para cuando Jehová dio esta profecía a Ezequiel,
la mayoría de aquellos israelitas estaban dispersados por todo el imperio babilonio, que había reemplazado al asirio. En el año 607 antes de nuestra era fueron llevados cautivos a Babilonia los habitantes del reino de 2 tribus del sur, junto con los que quizás quedaron del reino del norte. Los reyes de la línea de Judá habían gobernado esas 2 tribus, con las que el sacerdocio estaba relacionado, pues los sacerdotes servían en el templo de Jerusalén. Por lo tanto, era apropiado que el palo para Judá representara al reino de 2 tribus. ¿Cuándo se unieron estos 2 palos simbólicos? En el año 537 antes de nuestra era, cuando los israelitas regresaron a Jerusalén para reconstruir el templo. Representantes del reino de 2 tribus y del de 10 tribus volvieron juntos del exilio. A partir de entonces, los hijos de Israel ya no estaban divididos. Adoraban de nuevo a Jehová en unidad. Los profetas Isaías y Jeremías también habían predicho esta reconciliación. ¿Qué verdad importante destaca esta profecía? Que Jehová hará que sus siervos lleguen a ser uno solo. ¿Se ha cumplido esta promesa en nuestros días? Sí. La profecía empezó a cumplirse en 1919. A partir de ese año, el pueblo de Dios fue reorganizado y reunificado de forma gradual. Los intentos de Satanás por dividirlos permanentemente habían fracasado. En ese tiempo, la mayoría de los siervos de Dios tenían la esperanza de llegar a ser reyes y sacerdotes con Jesús en el cielo. En sentido figurado, eran como el palo para Judá. Pero con el tiempo, más y más personas con esperanza de vivir para siempre en la tierra empezaron a unirse a estos judíos espirituales. Estos eran como el palo para José, y no tenían la perspectiva de reinar con Cristo. En la actualidad, ambos grupos forman el pueblo de Jehová y sirven juntos bajo un solo rey, Jesucristo, a quien la profecía llama mi siervo David. Ezequiel 37, 24 y 25. Jesús pidió en oración que todos sus discípulos fueran uno, así como su Padre estaba en unión con él y él en unión con su Padre. La nota a pie de página dice: es interesante el orden en el que Jesús relató las parábolas que forman parte de la señal de su presencia. En primer lugar, habló del esclavo fiel y discreto, el pequeño grupo de ungidos que dirigirían la obra que llevaría a cabo el pueblo de Dios. Mateo 24, 45 a 47. Después, relató unas parábolas relacionadas principalmente con los cristianos que tendrían la esperanza de vivir en el cielo. Y, finalmente, habló de los que esperarían vivir en la tierra y apoyarían a los hermanos de Cristo. De igual modo, en nuestro tiempo, la profecía de Ezequiel se cumple primero en los que tienen la esperanza celestial. Y aunque el reino de 10 tribus normalmente no representa a quienes tienen la esperanza de vivir en la tierra, la reunificación que se describe en esta profecía nos recuerda la unidad que existe entre los que esperan vivir en la tierra y los que tienen esperanza celestial. Fin de la nota. También profetizó que su rebaño pequeño de cristianos ungidos y sus otras ovejas llegarían a ser un solo rebaño. Todos estarían bajo un solo pastor. Juan 10:16. Las palabras de Jesús describen muy bien la unidad espiritual de los siervos de Dios hoy día, sin importar la esperanza que tengan para el futuro. La siguiente es información suplementaria. La unión de los 2 palos. Cumplimiento original. El reino de 2 tribus de Judá, representado por el palo para Judá. El reino de 10 tribus de Israel, representado por el palo de Efraín. Se reunificaron en el año 537 antes de la era común, cuando regresaron juntos israelitas de los 2 reinos para reconstruir el templo. Cumplimiento actual. Los ungidos,
representados por el palo para Judá. Las otras ovejas, representadas por el palo de Efraín. Desde 1919, el pueblo de Dios fue reorganizado y reunificado de forma gradual para servir como un solo rebaño. Fin del artículo. Descargue gratis esta revista y otras publicaciones en nuestro sitio de internet www.jw.org/es. Fin de la revista. Preguntas de los lectores. En una visión, Ezequiel vio a un hombre con un tintero de secretario y a 6 hombres con armas. ¿A quiénes representan? Representan a ejércitos del cielo que participaron en la destrucción de Jerusalén y que también participarán en la destrucción del mundo de Satanás en Armagedón. Esta explicación es nueva. ¿Por qué cambiamos la explicación anterior? Antes del año 607 a.C., Jehová hizo que Ezequiel viera lo que iba a pasar en Jerusalén antes de que fuera destruida. En esta visión, Ezequiel vio que la gente de la ciudad hacía cosas muy malas. Luego vio a 6 hombres que llevaban un arma desmenuzadora en la mano. También vio a un hombre vestido con un traje de lino que llevaba un tintero de secretario. Ezequiel 9, 2 y 3. Jehová le dijo a este hombre: pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y tienes que poner una marca en las frentes de los hombres que están suspirando y gimiendo por todas las cosas detestables que se están haciendo en medio de ella. Y a los 6 hombres que llevaban un arma les dijo que mataran a todos los que no tuvieran la marca. Ezequiel 9, 4 a 7. ¿Qué aprendemos nosotros de esta visión? ¿Y quién es el hombre del tintero? Esta profecía la dijo Ezequiel en el año 612 a.C., y se cumplió por primera vez 5 años después, cuando Jehová dejó que el ejército de Babilonia destruyera Jerusalén. De esta forma, Dios usó a Babilonia para castigar a su pueblo por desobediente. Pero, ¿qué pasó con los judíos fieles que se lamentaban por las cosas malas que pasaban en Jerusalén? Jehová se aseguró de que sobrevivieran. En la visión, Ezequiel no le puso a nadie una marca literal ni participó en la destrucción de Jerusalén. Más bien, fueron los ángeles quienes dirigieron esta destrucción. Así que esta profecía nos permite ver lo que pasa en el cielo. Jehová les dijo a sus ángeles que dirigieran la destrucción de los infieles y que se aseguraran de que los fieles sobrevivieran. La nota a pie de página dice: algunos de los que sobrevivieron fueron los recabitas, Ebed-Melech, el etíope, y Baruc, el secretario de Jeremías. Pero ellos no recibieron una marca literal en la frente. Más bien, recibieron una marca simbólica que solo significaba que iban a sobrevivir. Fin de la nota. Esta profecía se cumple una segunda vez. ¿Cómo y cuándo se cumple? Antes, nuestras publicaciones explicaban que el hombre del tintero representaba a los ungidos que todavía viven en la tierra. También explicaban que las personas reciben la marca para sobrevivir cuando escuchan y aceptan nuestro mensaje. Pero ahora vimos que es necesario cambiar esta explicación. ¿Por qué? Porque hace poco estudiamos Mateo 25, 31 a 33, y vimos que Jesús es quien juzga a las personas y que lo hará en el futuro, durante la gran tribulación. En ese tiempo, decidirá quiénes son como ovejas y quiénes son como cabras. Las ovejas sobrevivirán, pero las cabras serán destruidas. Entonces, ¿qué aprendemos de la visión de Ezequiel? Veamos 5 lecciones. 1. Antes de que Jerusalén fuera destruida,
Jehová usó a Ezequiel, Isaías y Jeremías como si fueran vigilantes para advertirle a la gente de lo que iba a pasar en la ciudad. Hoy día, Jehová usa a un pequeño grupo de ungidos para enseñar a sus siervos y para advertir a la gente antes de que empiece la gran tribulación. En realidad, en esta obra de advertir a la gente participan los domésticos de Cristo, es decir, todos los siervos de Dios. 2. Ezequiel no les puso ninguna marca a las personas que iban a sobrevivir. Hoy día, los siervos de Dios tampoco les ponen una marca a las personas. Ellos solo predican y advierten a las personas de lo que pasará en el futuro, y hacen esta predicación mundial con la ayuda de los ángeles. 3. En los días de Ezequiel, los que sobrevivieron no tenían una marca literal en la frente. Hoy día, los que sobrevivirán a la gran tribulación tampoco tendrán una marca literal en la frente. ¿Qué deben hacer ahora las personas para sobrevivir? Cuando oyen la advertencia, deben aprender a seguir el ejemplo de Cristo, dedicarse a Dios y apoyar a los hermanos de Cristo predicando el mensaje del reino. Durante la gran tribulación, esas personas recibirán la marca, es decir, serán elegidas para sobrevivir. 4. El hombre del tintero representa a Jesús. Durante la gran tribulación, Él marcará a los miembros de la gran muchedumbre cuando los juzgue y decida que son como ovejas. Entonces, ellos recibirán la oportunidad de vivir para siempre en la tierra. La nota a pie de página dice: los ungidos fieles no necesitarán recibir esta marca para sobrevivir. Ellos reciben el sellado final antes de morir o lo recibirán antes de que empiece la gran tribulación. Fin de la nota. 5. Hoy día, los 6 hombres que llevan un arma representan a los ejércitos del cielo que Jesús dirige. Ellos pronto destruirán a las naciones y acabarán con todas las cosas malas. Estas 5 lecciones nos ayudan a confiar en que Jehová no destruirá a sus siervos fieles junto con las personas malas. Además, nos recuerdan lo importante que es predicar hoy día. Todo el mundo tiene que oír la advertencia antes de que llegue el fin. Fin del artículo. Descargue gratis esta revista y otras publicaciones en nuestro sitio de internet www.jw.org/es. Fin de la revista. Preguntas de los lectores. El capítulo 37 de Ezequiel tiene una profecía que habla de 2 palos que se unen y llegan a ser un solo palo. ¿Qué significa? Mediante esta profecía de Ezequiel, Jehová predijo que sus siervos volverían a la tierra prometida y de nuevo serían una sola nación unida. También predijo que en los últimos días los siervos de Dios serían un solo pueblo unido. Jehová le dijo al profeta Ezequiel que tomara 2 palos y escribiera algo en ellos. En uno debía escribir, para Judá y para los hijos de Israel sus socios. Y en el otro debía escribir, para José el palo de Efraín y toda la casa de Israel sus socios. Hablando sobre los 2 palos, Dios le dijo a Ezequiel, llegarán a ser uno solo en tu mano. Ezequiel 37, 15 a 17. ¿A qué se refiere el nombre Efraín? La tribu de Efraín era la más poderosa del reino de Israel, que estaba formado por las 10 tribus del norte. De hecho, el primer rey que gobernó ese reino se llamaba Jeroboam, y era de la tribu de Efraín. Esta tribu venía de un hijo de José llamado Efraín. Y José había recibido una bendición especial de su padre Jacob. Así que era lógico que el palo de Efraín representara las 10 tribus del reino del norte. Mucho antes de que Ezequiel escribiera su profecía, los asirios conquistaron este reino y se llevaron cautiva a la gente.
Esto pasó en el año 740 a.C. Años después, los babilonios vencieron a los asirios. Así que cuando Ezequiel escribió la profecía sobre los 2 palos, la mayoría de los israelitas estaban esparcidos por todo el territorio que dominaban los babilonios. En el año 607 a.C., los babilonios conquistaron el reino de Judá, que estaba formado por las 2 tribus del sur. Además, se llevaron a la gente a Babilonia. Quizás se llevaron también a cualquiera que hubiera quedado en el reino del norte. Los reyes del reino del sur venían de la tribu de Judá. Y los sacerdotes también vivían en Judá, porque servían en el templo en Jerusalén. Así que era lógico que el palo que era para Judá representara las 2 tribus del reino del sur. ¿Cuándo se unieron los 2 palos? En el año 537 a.C. En ese año, algunos representantes del reino del sur y del norte volvieron a Jerusalén para reconstruir el templo. A partir de ese momento, la nación de Israel dejó de estar dividida. Los israelitas volvieron a adorar unidos a Jehová. Además de Ezequiel, los profetas Isaías y Jeremías también escribieron profecías que hablaban de esta unidad. ¿Qué dijo la profecía de Ezequiel sobre la religión verdadera? Que Jehová haría que todos sus siervos verdaderos llegaran a ser uno solo. En nuestros días, esta promesa empezó a cumplirse en 1919. Antes de ese año, Satanás había intentado dividir a los siervos de Dios de forma permanente. Pero en 1919, poco a poco volvieron a estar organizados y unidos. En ese tiempo, la mayoría de los siervos de Dios tenían la esperanza de llegar a ser reyes y sacerdotes con Jesús en el cielo. Ellos eran como el palo para Judá. Pero unos pocos tenían la esperanza de vivir para siempre en la tierra. Con el tiempo, este grupo fue creciendo más y más. Ellos eran como el palo para José. Hoy día, los 2 grupos le sirven a Jehová unidos y tienen un solo rey, Jesucristo. En la profecía de Ezequiel, a este rey se le llama mi siervo David. Ezequiel 37, 24 y 25. Hablando de sus seguidores, Jesús le pidió a su Padre, que todos ellos sean uno, así como tú, Padre, estás en unión conmigo y yo estoy en unión contigo. Juan 17, 20 y 21. La nota a pie de página dice: Cuando Jesús dio la profecía sobre los últimos días, les dio varios ejemplos a sus discípulos. Es interesante que primero habló de un esclavo fiel y discreto, es decir, el pequeño grupo de ungidos que dirigiría al pueblo de Dios. Mateo 24, 45 a 47. Luego dio varios ejemplos que se referían a todos los ungidos. Y por último habló de los que apoyarían a los hermanos de Cristo y vivirían para siempre en la tierra. De manera parecida, cuando la profecía de Ezequiel empezó a cumplirse en nuestros tiempos, se cumplió primero en los que tenían la esperanza de vivir en el cielo. Y aunque las 10 tribus de Israel por lo general no representan a los que vivirán para siempre en la tierra, la unidad que describe la profecía de Ezequiel nos recuerda la unidad que hay entre los que vivirán en la tierra y los ungidos. Fin de la nota. Jesús también profetizó que el rebaño pequeño de discípulos ungidos y las otras ovejas llegarían a ser un solo rebaño, y todos seguirían a un solo pastor. Juan 10:16. Tal como predijo Jesús, todos los siervos de Dios están hoy unidos sin importar si esperan vivir para siempre en el cielo o en la tierra. La siguiente es información suplementaria. Los 2 palos se unen. En tiempos antiguos, el reino de Judá, formado por 2 tribus, representado por el palo para Judá. El reino de Israel, formado por 10 tribus, representado por el palo de Efraín. En el año 537 a.C.,
Israel y Judá se unieron cuando algunos representantes de los dos reinos volvieron para reconstruir el templo. En los últimos días, los ungidos, representados por el palo para Judá. Las otras ovejas, representadas por el palo de Efraín. Desde el año 1919 después de Cristo, los siervos de Dios poco a poco volvieron a estar organizados y unidos para servir como un solo rebaño. Fin del artículo. Descargue gratis esta revista y otras publicaciones en nuestro sitio de internet www.jw.org/es. Fin de la revista.